Continuamos entonces con nuestras clases del día de hoy y ahora vamos a trabajar en el libro de matemática. Sí, este libro es el que vamos a utilizar y el que estamos utilizando en el curso de matemática. Así que les suplico que nos vayamos o que busquemos la página número 24 de este libro. Página número 24. El título es Operaciones entre conjuntos, unión e intersección. Operaciones entre conjuntos, unión e intersección. Este es el último tema de los conjuntos, así que yo en este día también les hice llegar un documento, un laboratorio de los conjuntos, el cual usted debe de realizar. Va a tener un valor estimado para que usted dé a conocer realmente todos los conocimientos que hemos venido trabajando acerca de los conjuntos, todas las operaciones, las representaciones de los conjuntos, todo ello lo vamos a trabajar en el laboratorio. Yo lo voy a mandar al grupo de WhatsApp, usted lo tiene que imprimir, agregarle una carátula y engraparlo y presentarlo. Muy bien. Entonces, acá vamos a hablar sobre la intersección. Este es el signo que nosotros utilizamos cuando hacemos intersección o la operación de intersección entre conjuntos. Y este es el signo que nosotros utilizamos cuando realizamos unión de conjuntos. ¿De acuerdo? Este se llama unión y este se llama intersección. Son dos operaciones que se realizan en los conjuntos, son muy fáciles y ahorita lo vamos a trabajar en el libro. Muy bien, dice, vamos a leerlo a la cuenta de 3. Existen operaciones entre conjuntos, por ejemplo, unión y la intersección. La definición sencilla de unir un conjunto básicamente es que nosotros tenemos que unir los elementos de dos conjuntos en uno solo, así formar otro conjunto. Entonces, unimos, cuando utilizamos este símbolo, es porque nosotros estamos realizando la unión de dos conjuntos, ¿verdad? Y estamos formando en sí un todo. Entonces, aquí utilizamos este signo. Ahora, nosotros colocamos, si lo representamos en diagramas de Venn, colocamos en el centro los los elementos que se repiten. Nosotros vamos a entender un poco más en el ejemplo que nos presenta. Necesito en este curso que tenga sus crayones, el color verde, el color amarillo y el color rojo. Muy bien, entonces dice, observa los conjuntos M y P y realiza las actividades que se les indica. Si nos damos cuenta, el conjunto M y el conjunto P están entrelazados. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos que pertenecen al conjunto M? Está el cotorro, el cerdo, el gallo, el caballo, la rana y el conejo. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los elementos que pertenecen al conjunto P? Vaca, gallo, gatito, conejo y rana. Bueno, ya diferenciamos los elementos que forman el conjunto M y los elementos que forman el conjunto P. Bueno, ahora lo voy a volver a preguntar. ¿Cuáles son los elementos que forman parte del conjunto M? Cotorro, cerdito, gallina, caballo, rana, conejo. Son 6. ¿Cuáles son los elementos que forman parte del conjunto P? Vaca, gallo, gato, conejo y rana. Bueno, son 5. Perfecto. Entonces, estos elementos, estos dos conjuntos, el conjunto M y el conjunto P, tienen elementos en común. ¿Cuáles son? Muy bien, la rana y el conejo. Por eso ellos, vemos en nuestro libro, que se encuentran en la parte del centro. ¿Por qué? Porque estos pertenecen a los dos conjuntos. Entonces, ahora vamos a responder las siguientes preguntas. Dice, vamos a repasar con color rojo el conjunto M, ¿sí? Vamos a repasarlo, esa liñita que nosotros miramos ahí, el conjunto M, repasémoslo. Y si usted quiere, también puede pintar el conjunto M con rojo. Muy bien. Ahora, el conjunto P
lo vamos a repasar o lo vamos a pintar con color verde. Entonces, cuando me estoy refiriendo en color rojo, vamos a pintar todo esto de color rojo o solamente repasamos la liñita, como usted quiera. El conjunto P va a ser de verde, o lo pintamos de verde o solo repasamos la liñita. Ahora, el color amarillo es el área que corresponde a ambos conjuntos. ¿Y cuál es el área que corresponde a ambos conjuntos? Donde se encuentra la rana y el conejo. Este área lo vamos a pintar de amarillo. Muy bien, así estamos representando también la unión de los conjuntos. Ahora vamos a responder cuáles elementos pertenecen al conjunto M. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Lo vamos a representar de forma por extensión. Quiere decir que vamos a escribir los elementos uno por uno de los que forman parte del conjunto M. ¿Cuáles elementos pertenecen al conjunto M? Caballo, coma, gallina, coma, cerdo, coma, cotorro, coma, rana, coma, conejo. Esos son los elementos que pertenecen al conjunto M. Después dice, ¿cuáles elementos pertenecen al conjunto P? Muy bien, el conjunto P pertenece gallo, coma, gato, coma, vaca, coma, naranja, coma, conejo. Esos son los elementos que pertenecen al conjunto P. La siguiente pregunta es, ¿cuáles elementos pertenecen al conjunto F? Si F es la unión del conjunto P y del conjunto M. Bueno, si nosotros hacemos un nuevo conjunto, digamos, tenemos el conjunto M y el conjunto P, y lo vamos a realizar en un solo conjunto. A ese solo conjunto vamos a colocarle como nombre conjunto F. Por ejemplo, aquí tenemos al conjunto M y aquí tenemos al conjunto P. Nosotros ya sabemos cuáles son los integrantes del conjunto M y ya sabemos cuáles son los integrantes del conjunto P. Bueno, acá tengo, por ejemplo, en el conjunto M tengo el caballo, cerdo, gallina, cotorro, rana, conejo. Muy bien. El conjunto P hay una vaca, un gallo, una rana, conejo y gallo, gato. Muy bien. Esos son los elementos que están en el conjunto P, conjunto M y conjunto P. Pero nosotros vamos a formar el conjunto F. Entonces, en este conjunto F, nosotros vamos a colocar los elementos que están acá y los elementos que están acá. Pero si ustedes son muy observadores, hay dos elementos que se repiten. El elemento que se repite es la rana y el conejo. Rana y conejo. ¿Qué vamos a hacer cuando ya lo vamos a pasar a un solo conjunto? Lo que vamos a hacer es solamente escribirlo una sola vez, ¿de acuerdo? Por ejemplo, caballo, vamos primero a pasar los de el conjunto M. Caballo, cerdo, cotorro, gallina, rana, conejo. Ahora vamos a pasar los del conjunto P. Vaca, gallo, gato y ahí dice rana y conejo, pero estas ya no las anotamos porque ya los colocamos aquí. Entonces nuestro ejercicio dice, ¿cuáles elementos pertenecen al conjunto F? Si F es la unión del conjunto M y P, entonces ¿cuáles pertenecen? Vamos a colocar los elementos que nosotros colocamos acá, ¿verdad? No colocamos dos veces los elementos que tienen en común el conjunto M y el conjunto P. ¿Cuáles son los elementos que tienen en común los conjuntos M y los conjuntos P? ¿Cuáles? Rana y conejo. Esos son los elementos que tienen en común
el conjunto M y el conjunto P. Así que eso es lo que nosotros vamos a escribir. Después en nuestro cuadrito dice, la unión es la operación que consiste en juntar, aquí lo tenemos. La unión es la operación que consiste en juntar o agrupar los elementos de dos o más conjuntos. Y se representa con este símbolo que se lee unión, ¿verdad? Los elementos repetidos solamente se escriben una sola vez, como nosotros lo vimos acá. Solamente escribimos una sola vez los elementos repetidos. Pero entonces en sí, ¿qué es la intersección? Bueno, la intersección es la operación que consiste en tomar solo los elementos comunes entre dos conjuntos, ¿verdad? El símbolo es este y aquí dice intersección. Muy bien, entonces en sí, si nosotros realizamos un diagrama, nuestra intersección solo sería rana y conejo. Por ejemplo, si hacemos la intersección del conjunto M y el conjunto P, aquí sería rana, conejo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pintaríamos en este si fuera una intersección? Sería así, es M intersección P, ¿de acuerdo? En cambio acá puede ser M unión P. Muy bien, ahora vamos a trabajar nuestras actividades. Vamos a la página número 25, resuelve las operaciones de unión e intersección entre los conjuntos. Acá tenemos la actividad número 1, esta actividad número 1 está muy fácil, pero en donde yo creo que quizá puede tener duda es en la actividad número 2, donde dice observa los conjuntos, pinta el área que representa la solución de las operaciones y anota la cardinalidad según corresponda. Por ejemplo, ahí tenemos el conjunto A, conjunto B. El conjunto A tiene o está formado del número 1. Aquí miramos, está formado del número 1. Y el conjunto B está conformado del número 3. Entonces, el 2 pertenece a la A y el 2 pertenece al conjunto B. Entonces, aquí nosotros tenemos C. Este C quiere decir el nuevo conjunto que nosotros vamos a hacer. Entonces, C es igual a la unión de conjunto A y el conjunto B. Conjunto A unido o unión con conjunto B. Entonces, este C quiere decir que nosotros acá ya está representado un nuevo conjunto y es el conjunto C. El conjunto C es la unión del conjunto A y del conjunto B. Después aquí tenemos la cardinalidad de los conjuntos, que cuántos elementos, tiene el conjunto C. Entonces, cardinalidad del conjunto C es igual a, ¿cuántos tiene el conjunto C? Si el conjunto C es la unión del A y del B, ¿cuántos entonces? Bueno, usted sabe, ¿verdad? Recordemos que el conjunto C es la unión del A y del conjunto B. Entonces, la cardinalidad, ¿cuántos elementos tiene el conjunto C? Ahora acá, vean pues. Aquí dice también conjunto C es igual a la intersección del conjunto A y del conjunto B. Si se da cuenta, aquí está el conjunto A y el conjunto B. Después aquí solamente tenemos que colocar la intersección. Aquí nosotros vamos a pintar los círculos porque estamos teniendo la operación de unión. Entonces vamos a pintar el conjunto A de un color, el conjunto B de un color y acá del conjunto C, en esta parte que es el elemento que tiene o pertenece a los dos conjuntos, los vamos a pintar de otro color. Pero aquí nosotros estamos haciendo la operación de intersección. Entonces, aquí es la intersección del conjunto A y del conjunto B, son los mismos elementos. Aquí solamente, ¿usted qué cree que vamos a pintar? Si la intersección solamente hace referencia a los elementos repetidos, no a la unión, sino a los elementos repetidos, solamente se va a pintar o a colorear la parte que se repite, ¿verdad? La parte que tienen en común, porque el conjunto A está compuesto del número 1 y 2 y el conjunto B está compuesto del número 2 y 3. Entonces, el 2 es
elemento en común de los dos. Entonces, ¿cuál tenemos que pintar? Solamente tenemos que colorear lo del centro. Después dice acá, C es igual a la intersección de A y B. Después nos preguntan cuál es la cardinalidad del conjunto C. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto C si aquí trabajamos intersección? ¿Cuántos elementos hay en el conjunto C? Recordemos que el conjunto C, si estamos hablando de intersección, son los elementos repetidos. Entonces usted coloca ahí los elementos que se repiten en la intersección del conjunto A y del conjunto B. Entonces, mis niños, esta fue nuestra clase del día de hoy. Que Dios los bendiga y los veo en una próxima oportunidad.